Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Los primeros 3 versículos de este capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, los primeros 3 versículos de este pasaje. Viendo la multitud, subió al monte. Y vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a leer de nuevo el versículo 3. Dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Señor, gracias te damos una vez más por la palabra. Gracias por tu palabra, que es palabra de vida, palabra de poder. Gracias por esa palabra, gracias por la Biblia, Señor. La revelación de las Escrituras, de tu palabra, de tu voluntad. Háblanos, Señor, en tu palabra, Padre. Tu Espíritu Santo obra en los corazones, Señor. Señor, también te rogamos por Alfredo Liz y te pedimos por él, Señor, que tú lo visites en este momento y lo socorras en este momento, Padre. Una vez más te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. ¿Quiénes son los verdaderamente felices? ¿Dónde se encuentra la felicidad? Esas dos preguntas a menudo laceran el corazón y están allí martillando la mente de mucha gente, porque todo el mundo quiere ser feliz. No hay nada malo en el deseo de felicidad. La cuestión es dónde nosotros encontramos o buscamos la felicidad. Mucha gente, como lo hizo en su momento el rey Salomón, buscan la felicidad en la adquisición de los bienes, de los tesoros. Si usted lee el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2 especialmente, verá cómo Salomón habla de su propia búsqueda personal y él habla de todo lo que él tenía, de todo lo que él consiguió. De hecho, sabemos por la historia que el rey Salomón fue el rey más poderoso en términos materiales y de riquezas de la historia de Israel. Así que él buscó la felicidad en el poder, él buscó la felicidad en la adquisición de bienes y de cosas y de lujos, para descubrir que la felicidad no estaba allí. Buscó la felicidad en los placeres. Él describe en ese mismo capítulo 2 de Eclesiastés que él no le negó nada a sus ojos, no le negó nada a su corazón, ningún deseo que él quisiera, él se lo negó a su vida. O sea, buscó toda suerte de placeres y de gustos para tratar de encontrar la felicidad, pero no la halló en ese lugar. Procuró encontrar la felicidad en el conocimiento, en la ciencia, en la adquisición de habilidades, pero la conclusión de todo es que todo eso para él fue fatiga y todo eso para él fue vanidad de vanidades. Porque la felicidad no está allí. La felicidad no se encuentra en esas cosas. Como lo descubrió una mujer llamada Jennifer Ghost, vinculada al mundo del espectáculo, viajaba en las grandes giras, en los grandes tours, como parte del personal que trabajaba tras bambalinas en esos espectáculos, codeándose con gente como Bob Dylan, como los miembros de los Beatles, buscando en placeres y en cuantas cosas encontrar la felicidad, y no la hallaba. Cuando en una de las giras, estando en un hotel,
abrió la gaveta de la mesita de noche de la cama, encontró una Biblia. Ella dice que se robó la Biblia. Claro, la Biblia estaba allí para que se la robaran. Los que de Honest distribuyen Biblias en los hoteles y Nuevo Testamento, si los ponen allí para que la gente se los robe. Así que la mujer cogió la Biblia, se la llevó y abrió casualmente, comillas, en el pasaje que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa declaración, junto con todo lo que pasó después, motivó una búsqueda en su vida que le permitió encontrar la fuente de la verdadera felicidad. Y esto es lo que dice este pasaje. Cuando Jesús utiliza el término bienaventurados, está hablando o está diciendo felices son. Esto es una especie de exclamación. ¡Oh, qué felicidad! Felices son. Y el pasaje describe entonces a los que son verdaderamente felices. Y los que son verdaderamente felices, dice Jesús, son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que en esta tarde yo quisiera que enfocáramos nuestra atención en esta declaración, en esta afirmación del Señor Jesucristo. Y lo haremos haciéndonos dos preguntas básicas. La primera: ¿quiénes son los pobres en espíritu? El texto dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no tenemos cuidado, podemos malinterpretar esta declaración como lo hace mucha gente. Mucha gente piensa que alguien pobre en espíritu es una persona apocada. Mucha gente cree que alguien pobre en espíritu es alguien débil. Mucha gente piensa que la expresión pobre en espíritu se refiere a alguien introvertido, alguien callado, alguien tímido. Y no es a eso a lo que se refiere la palabra de Dios. En este pasaje la palabra de Dios no se refiere a una característica del temperamento natural, ni se refiere tampoco a una condición social o económica. Está hablando de una situación espiritual. Por eso utiliza la palabra pobres en espíritu. Aquí está hablando la Biblia de aquellos que tienen una cierta condición espiritual. Así, ¿cuál es la condición de las personas pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son descritos utilizando aquí la palabra pobres como sinónimo de alguien que no tiene nada. Como sinónimo de alguien que está absolutamente desamparado. Como sinónimo de alguien que no posee ningún bien, no posee ninguna riqueza material. Jesús utiliza esta palabra pobre, y aquí utiliza el término pobre en espíritu para referirse a esa pobreza absoluta que tienen los seres humanos delante de Dios. Y de la misma manera que una persona pobre en términos económicos, con esta clase de pobreza en la que la persona no tiene dónde sostenerse, no puede valerse por sí mismo, de esa misma manera los pobres en espíritu son aquellos cuya condición espiritual es absolutamente incapaz de agradar a Dios. Simplemente este pasaje está describiendo al hombre pecador. Y el hombre pecador es cada hombre y cada mujer que ha vivido o vive o vivirá en esta sociedad. La Biblia dice
Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano está en una condición de pecador, en una condición de pecaminosidad. Y por lo tanto dice la Biblia que está destituido de la gloria, o sea, de la presencia salvadora de Dios. Así que está en una absoluta pobreza. Está en una completa indigencia delante de los ojos de Dios. Es como aquel joven de la parábola del hijo pródigo, que después de haber desperdiciado toda su hacienda, todos sus bienes, fue a parar a un chiquero de cerdos, donde en medio del fango exclamó: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El ser humano perece de hambre delante de Dios y no tiene maneras de alimentarse por sí mismo, porque está en la más absoluta y completa y total indigencia espiritual. O es como aquel publicano de la parábola del publicano y el fariseo, aquel hombre que describe Jesús en esa parábola, que no se atrevía siquiera a entrar al templo, que se quedaba allá en la puerta, que no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que dice el Señor que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es la condición del pobre en espíritu. Es un pecador. Es un hombre que se encuentra en la más absoluta miseria espiritual y no puede ofrecerle nada a Dios a cambio de su redención. En realidad es la condición de todo ser humano. Es la condición de todo hombre o mujer que ha vivido o vive en este mundo. Sin embargo, en realidad, para ser realmente pobre en espíritu, no basta con la condición, sino que hay otros dos aspectos importantes sin los cuales no se satisface esta condición. No basta con la condición, sino que hay que tener conciencia de la condición. Hay que ser pecador, pero hay que saberlo. Hay que estar en absoluta miseria, pero hay que darse cuenta de ello. El pobre en espíritu no es solamente el que está, como cualquier ser humano lo está, en la más completa, absoluta indigencia espiritual, sino que lo sabe, se da cuenta, es consciente de esa realidad. Ese es el pobre en espíritu. Porque aquel que no se da cuenta está en la misma situación de miseria, pero él mismo no lo sabe. Como ocurre en lo que pasa en el libro de Apocalipsis capítulo 3, en donde el Señor Jesucristo escribe a la iglesia de la Odisea, una iglesia compuesta por mucha gente que realmente no había tenido la experiencia de la salvación, y esta gente religiosa, esta gente aparentemente cristiana, se sentían tan satisfechos con sus bondades, con sus buenas obras, con su rectitud, con su aparente justicia, que no se daban cuenta de la verdadera miseria de su vida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, dice el Señor: pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Atención, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
esta gente, escúchame bien, era gente que estaba en la más total, completa y absoluta miseria espiritual. Pero eso no era lo más grave de todo. Lo más grave de todo era que no lo sabía. El ser humano, el hombre, la mujer, se hallan en la total indigencia y miseria espiritual. Ese no es el problema solamente. El problema es no darse cuenta, no saberlo. No entender tu propia miseria espiritual, no entender tu propia condición espiritual. En la parábola que mencionamos hace un momento del fariseo y el publicano, estos dos hombres eran igualmente pecadores, estos dos hombres eran igualmente miserables espiritualmente, estos dos hombres eran igualmente indigentes espiritualmente, pero había uno de ellos que no lo sabía, que no era consciente de ello, el fariseo, y había otro que sí lo entendía. Jesús dijo, ese último se regresó a su casa perdonado, el otro no. Mis hermanos, el pobre en espíritu es no solamente aquel que es pecador, sino que lo admite. No solamente aquel que sabe, es decir, que es miserable espiritualmente, sino que lo sabe, lo entiende. Está consciente de su situación espiritual, está consciente de su miseria espiritual. No solamente basta con esta condición, hay que entenderlo, hay que admitirlo, hay que saberlo. Y yo te pregunto esta tarde, si tú estás entendiendo lo que aquí está pasando. La cuestión no es ser miserable. Jesús le dice a esta gente, ustedes son miserables, pero no se dan cuenta. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerto? Miserable de mí. La cuestión no es ser miserable, como usted y yo lo somos. La cuestión es admitirlo. Admitirlo. Y te pregunto si tú lo admites o si tú estás escudándote en esta tarde en tu propia justicia. Mis hermanos, hay tanta gente en las iglesias, escudándose en su propia justicia, ciegos a su propia realidad espiritual, que están quedándose afuera, aunque estén dentro de los templos, están quedándose afuera del reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos o el reino de Dios. Pertenece, escúchame bien, el reino de Dios o el reino de los cielos pertenece a aquellos que son miserables y son pecadores, como lo somos nosotros, pero se dan cuenta, lo admiten, lo confiesan. Y no solamente lo admiten, se dan cuenta, lo confiesan, sino que acuden al único lugar donde hay solución y salvación, a Cristo Jesús, a la gracia del Señor. Por eso Jesús le decía a esta gente, Apocalipsis 3, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y vestiduras para cubrir tu desnudez. Deja esa actitud, escúchame bien, deja esa actitud de autosuficiencia espiritual. Reconoce tu condición y ven a la gracia, ven a Jesucristo, ven al Señor para encontrar allí la solución
de tu necesidad. El pobre en espíritu no solamente es pecador y lo sabe, sino que acude a la gracia de Dios. Es ese hombre, es ese publicano de la parábola, que no solamente se daba golpes en el pecho y no se atrevía a levantar la vista diciendo, Señor, soy un pecador, sino que acudía a la gracia, Señor, sé propicio a mí, pecador. Es ese hijo pródigo que se levanta reconociendo su miseria y dice, voy a ir a la casa de mi padre, confiando en la gracia y la misericordia del Padre. Y en esta tarde, allí está la solución. Está en la sangre de Cristo, está en el amor de Dios, está en la misericordia de Dios. Si tú eres un miserable espiritualmente como lo somos nosotros, entonces reconócelo y acude a aquel que tiene misericordia de todos nosotros. Jesucristo el Señor. El pobre en espíritu es esa mujer pecadora del Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Esa mujer que se lanza a los pies del Señor Jesucristo llorando porque no puede hacer más nada. Y se abalanza y se abraza al Señor buscando la gracia de Dios. Y Jesús le dijo, ella fue justificada. Vete en paz, tus pecados son perdonados. Te pregunto en esta tarde, si esa descripción que hay en la Biblia y que acabamos de dar te describe a ti, o más bien es la otra, la de la soberbia callada, la de la arrogancia silente, la del corazón cerrado en una aparente justicia. ¿Qué es lo que te describe a ti? ¿Eres tú un pobre en espíritu realmente o no? Porque estos son los realmente felices. Así que habiendo contestado a la primera pregunta, contestamos brevemente la segunda pregunta. ¿Por qué son felices? ¿Por qué son felices los pobres en espíritu? Bueno, no hay que darle muchas vueltas a la respuesta, porque la respuesta la da Jesús, ¿verdad? Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Eso quiere decir, escúchame bien, que no hay nadie dentro del reino de Dios que no sea un pobre en espíritu. Porque el que no es pobre en espíritu no es parte del reino de Dios. Puede sentarse todos los domingos en la iglesia, en el templo. Puede cantar los himnos de Sión. Puede leer versículos bíblicos y hasta dar el diezmo. Puede participar en las cosas de la iglesia y puede hacer cualquier cosa de estas y hacer cosas buenas. Pero si ese hombre o esa mujer no es un pobre en espíritu, no es una persona que reconoce su condición de pecador y que ha acudido confiando en la gracia y la misericordia de Jesucristo a la cruz del Calvario, entonces no participa del reino de Dios. Participan del reino de Dios aquellos que son pobres en espíritu, conforme a la descripción que hay en este pasaje. ¿Pero qué es el reino de Dios? Hemos preguntado. Bueno, el reino de Dios no es solamente el cielo, la gloria. Y permítame brevemente hacer un brevísimo aclarando en este punto, ya que seguramente ustedes están oyendo que yo expreso y uso la expresión reino de Dios y el pasaje dice reino de los cielos. Si usted lee el Evangelio de Lucas, verá que Lucas utiliza el término reino de Dios, mientras Mateo utiliza el término reino de los cielos. La razón por la que Mateo utiliza el reino de los cielos es que como buen judío tenía mucho cuidado en utilizar el nombre de Dios, ya que los judíos no utilizaban y hasta ahora incluso los ortodoxos no lo utilizan, aunque lo utilizan en forma apropiada.
Así que por eso Mateo prefiere usar el término reino de los cielos en lugar de reino de Dios, pero ambas cosas significan la misma cosa. Es un sinónimo, son términos iguales. ¿Qué es entonces el reino de Dios? El reino de Dios, hermanos queridos, es la experiencia personal del perdón de los pecados. Cuando usted admite su pecado, cuando usted admite su condición de pecador, pecadora miserable, cuando usted acude a la cruz de Jesucristo diciendo, Señor, ayúdame. El himno Gracia Admirable dice eso en las letras en inglés. En español lo suaviza, no sé, tal vez por razones de la poesía, ¿no? Pero en inglés, Gracia Admirable dice que siendo yo una basura, es lo que dice el himno, tú me rescataste del pecado. El reino de Dios es la experiencia del perdón de los pecados. Usted está en el reino de Dios si ha recibido el perdón de sus pecados. Y el perdón de sus pecados no se recibe de ninguna otra manera que no sea reconociendo su condición y pidiéndole al Señor que perdone sus pecados y que con gracia limpie su alma. El reino de Dios es la experiencia personal del perdón de los pecados. El reino de Dios es la experiencia personal de la liberación. Cuando uno encuentra a Cristo, uno es liberado. Cristo es el reino de Dios que nos liberta. Colosenses capítulo 1 dice la Biblia, el cual, versos 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, atención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El reino de Dios es la experiencia del perdón de pecados. Cristo perdona tus pecados. Cristo limpia tu corazón. Cristo te liberta de las ataduras del pecado cuando tú participas humillado y creyente del reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de Dios es la experiencia del gozo, de la paz y de la justicia en Jesucristo. La Biblia dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, atención, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando uno encuentra a Jesucristo, uno encuentra la justicia de Dios. No nuestra propia justicia. Porque no nos justificamos. El pecador no será justificado jamás en su propia justicia. Uno encuentra la justicia de Dios que se nos imparte por gracia. Por eso Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 3 de esa carta, diciendo que él quiere ser, escuche bien, que él quiere ser hallado. No teniendo, atención a lo que dice aquí la Biblia, no teniendo mi propia justicia. No es mi propia justicia, dice Pablo, sino la justicia que es por la fe, la justicia que es de Dios. Esa justicia que te declara justo, que te absuelve de tus pecados y que se encuentra en la sangre bendita, gloriosa de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es la presencia de Cristo en tu corazón, trayéndote paz y trayéndote gozo. Esa felicidad que tú tanto anhelas y tanto quieres, la encuentras en aquel que es la paz, aquel que es el gozo, Jesucristo el Señor. Como esta mujer que mencioné hace un rato, Jennifer Goss, codeándose con Bob Dylan, codeándose con Ringo Starr, correándose con toda esta gente célebre del jet set, yendo a los hoteles, a los bailes, a las fiestas, participando en esta gloria del ser humano. Pero el corazón vacío, buscando, hasta que encontró la Biblia. Y la Biblia le condujo a seguir indagando. Y alguien le prestó y le regaló un libro que se llama Mere Christianity,
Cristianismo y nada más, de C.S. Lewis. Y empezó a leer ese libro y en el libro encontró la respuesta a sus preguntas espirituales, donde C.S. Lewis plantea la pregunta. Lewis era un intelectual célebre, el autor de todas esas películas que andan por ahí, ¿no? Narnia y en fin, varias películas que hay por ahí. Están inspiradas en sus obras literarias. Era un gran intelectual inglés. Y él dice en el libro que tenemos que tomar una decisión con Jesucristo. O Cristo era un loco, lunático, o Cristo era quien decía que era Dios, Señor y Salvador. Pero por cuanto vemos en la historia lo que Cristo hace, llegamos a la conclusión que Cristo no era un loco ni un lunático, era el Hijo de Dios, hecho hombre, viniendo a este mundo a salvar a los pecadores. Y esta mujer, Jennifer Gotts, encontró respuesta a su corazón. Y esta mujer, a partir de ese momento, encontró la felicidad y el gozo que ella estaba buscando. Porque Jesucristo es eso, Cristo es gozo, es paz, es alegría. El reino de Dios es eso. Es el gozo de Jesucristo, es la paz de Jesucristo, es la felicidad de Jesucristo, es el perdón de tus pecados, es la liberación del poder de la iniquidad en tu vida. Y por supuesto es la seguridad de que cuando llegue la hora final en este mundo, seremos trasladados a la gloria eterna y podremos ver allá en la gloria a nuestro Señor, a Cristo, cara a cara, como dice el himno. Muchos hemos visto el testimonio del evangelista Luis Palau, que ha circulado en las redes sociales. Palau, evangelista que tiene más de 50 años predicando la Biblia, predicando la palabra, hablando del cielo, de la gloria, se enfrenta ahora de cara a la muerte, un cáncer en los pulmones. Y está pidiendo la oración, como la pediría cualquiera de nosotros, ¿no? En una situación como esa. Pero al mismo tiempo, todos hemos visto el testimonio de este hombre diciendo cuán seguro y cuán gozoso estaría de ver el rostro del Señor. Y él busca un versículo de Apocalipsis, capítulo 22, cuando dice que todos le veremos cara a cara. Y él está anhelante, gozoso, esperando, expectante de la salvación que un día va a tener en la presencia del Señor. Esa es la seguridad del creyente. El reino de Dios es eso. Es gozo, es paz, es seguridad, es certidumbre. El reino de Dios es la participación en la eterna gloria de Dios. Anoche teníamos un servicio de recordación de la hermana Zuli Maldonado. Pero aquí no estábamos orando por la paz de su alma ni por el descanso de su alma. Estábamos celebrando lo que Cristo hizo en su vida, lo que Cristo hizo en su vida, el testimonio de su vida cristiana. ¿Por qué? Porque la paz de su alma la encontró ella el día que recibió a Jesucristo y encontró la salvación. Y en este momento nosotros sabemos que ella está gozando de Dios en la presencia del Señor. No por su justicia, no por sus obras, por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Ese es el reino de Dios. Y por eso son felices los pobres en espíritu, porque ellos participan del reino de Dios. Habiendo nacido de nuevo, participan del reino de Dios. Y por cierto, Jesús dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que la pregunta que te hago de nuevo es esta. No te voy a preguntar si eres un pecador, porque la Biblia me da la respuesta a esa pregunta. Lo que te voy a preguntar es si lo sabes. No te pregunto si eres pecador, sino si tú lo sabes. No te pregunto si estás en miseria espiritual, sino si eres consciente de eso. No te pregunto ninguna otra cosa, sino si has buscado en Jesucristo, en la gracia y la misericordia de Dios, el perdón, la libertad, la salvación, la renovación.
Jesús le dice a la iglesia de Apocalipsis, te aconsejo que de mí busques. Te aconsejo que de mí busques. Tú que dices que eres rico, eres un miserable. Te aconsejo que de mí compres oro refinado, que te vistas con vestiduras resplandecientes. Tú que pretendes vestirte de lujos, busca el vestido de la vestidura resplandeciente de la gracia y la justicia de Dios. Así que esta tarde yo te invito en el nombre de Cristo a pensar en esto. Hermano, miembro de la iglesia. No me quiero dirigir primero a los que no son miembros de la iglesia. Me quiero dirigir a los miembros de la iglesia. Miembro de la iglesia, de esta iglesia o de otra iglesia. Me dirijo a ti. Y te pregunto, ¿entras tú en la descripción de alguien que es pobre en espíritu? ¿Eres tú alguien que reconoce su miseria, lo ha reconocido, la maldad de su corazón? ¿O te estás tú escudando detrás de tu moralidad, de tu condición de miembro de la Iglesia Bautista por tantos años? La Biblia nos dice, bienaventurados los miembros de la Iglesia Bautista. La Biblia nos dice, bienaventurados los pentecostales. La Biblia nos dice, bienaventurados los católicos. La Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos... Entonces te pregunto otra vez, si tú respondes a esa descripción o no. Piénsalo. A ti me dirijo, miembro de la iglesia. No me dirijo a los demás. Primero me dirijo a ti. A ti, miembro de la iglesia. ¿Tú eres pobre en espíritu? Pero por supuesto me dirijo a los que no son miembros de la iglesia también. ¿Cómo te catalogas? ¿Estás resistiendo a Dios con un corazón soberbio detrás de una sonrisa amable? ¿O estás reconociendo lo que eres y lo que necesitas? La gracia de Dios está disponible. Usted no tiene que salir de aquí como entró, porque hay perdón en Cristo. Hay perdón en Cristo para todo pecador que lo sabe y que dice, Señor, ten misericordia de mí. Para ti hay perdón. Para ti hay liberación. Para ti hay gracia. Para ti hay salvación. Para ti hay gozo. Para ti hay paz. Para ti hay felicidad. Así que mi invitación es encuéntrate con Jesucristo en este día. Y busca la respuesta en Él. Búscala en Él.